Ustedes saben que a la mañana hay gente que anda por la mañana porque come cosa dulce. Que las mujeres hablaban, y había dos viejitas atrás que hablaban, y que ellas decían que en el retiro había un cura que sanaba. Yo nunca había escuchado de un cura que sanaba. Yo nunca había hablado... Parezco la difunta Correa. ¿Qué pasó? Todos hablaban del cura que sanaba. Y yo decía, ¿cómo que sana? Imagínense, año 94. ¿Quién hablaba de la sanación? Nadie. Y ellos hablaban de sanación. Y yo decía, ¿qué sanación? Imagínate, cuando mi mamá y mi papá se separaron, yo me había enfermado. Mi mamá se había enfermado de gastritis, yo también. Mi papá se había enfermado de insomnio, yo también. A mí, con el divorcio, por los nervios, la bronca, todo lo que me tocó vivir, a mí un ojo se me había ido para allá, y el otro ojo se me había ido para allá. Entonces yo te miraba, Kirchner era un poroto al lado mío. Entonces yo me acuerdo que todos en la secundaria, todos tenían novia. Y yo era el único boludito que no tenía novia. ¿Quién iba a andar con el bizcocho si yo te miraba así? Entonces yo era el celestino de todos, pero nadie, claro. Y la que se pusiera novia con el bizcocho, imagínate, si con un ojo... Un cura me dijo que yo tenía algo muy bueno. Con un ojo leía y con el otro iba repasando. Eso era lo bueno mío. Entonces, siempre hay una vieja loca en los grupos. Entonces, yo me acuerdo... Yo me acuerdo que cuando ellas hablaban, yo me di vuelta en el colectivo, yo todo tímido, me acuerdo, si algo que me caracterizó a mí en mi adolescencia fue la timidez, la vergüenza, el todo el tiempo mirar para abajo, porque yo no te podía mirar de frente, porque te ibas a dar cuenta que tenía los ojos abiertos. Lo bueno ahora que si yo lo tuviera hoy, yo con este ojo podría haber mirado al Ministerio de Música, con este otro a veces se portaban mal aquellos otros. O sea, yo me acuerdo que llegué a aquel retiro, y en aquel retiro era la primera vez que yo veía monjas cantar y alabar a la gente, a los jóvenes. A mí me impresionó ver chicos de la edad de ustedes cantando, orando y buscando a Dios. Y yo estaba dentro de la iglesia, pero yo estaba dentro de la iglesia tal vez para cumplir con la confirmación. Yo estaba dentro de la iglesia tal vez por un cumplimiento, pero no por vida. Y en aquel encuentro a mí me hablaron de un Dios tan cercano. Y cantaban, y le cantaban a un Dios tan cercano, que yo nunca había vivido eso. Eso de un Dios que lo podías palpar y que lo podías tocar. Eso de un Dios tan real, tan vivo. A mí nunca nadie me había hablado de ese Dios. Era un Dios de cumplimiento que yo había tenido que cumplirle y que yo estaba porque me sentía cómodo. Y como yo no tenía a mi papá al lado, mi cura me hacía de papá, entonces él me habló de sexo. El cura me ayudó, me acuerdo que me ayudó a comprar la bicicleta. Miren, yo sé de muchas curas que han abusado. Yo he tenido curas, señores curas, que me han hablado, me han frenado. Yo soy hiperkinético, hiperactivo. Curas que me frenaron, curas que me alentaron, curas que forjaron mi personalidad, curas que me animaron. Es cierto que hubo algunos que me desalentaron, pero jamás con situaciones de morbosidad, jamás. Y eso es lo que yo valoro, ¿no?, de mis curas. Y yo me acuerdo que llegué a ese retiro y empezaron a hablar del amor de Dios, pero de un amor de Dios que se quería meter en mi realidad. Y ahí fui descubriendo que Dios quería sanarme, pero que quería sanarme el gran vacío que yo tenía en mi corazón. El vacío de no tener a mi mamá y a mi papá juntos, el vacío que yo tenía por vergüenza social, de no tener una familia, el vacío de tener que salir a trabajar. Yo a los 13 años tuve que salir a trabajar, a lavar vidrios en una estación de servicio y así ganar buena plata. Y yo me acuerdo que me vestía mal, que me vestía con zapatillas feas, con rotas y pantalón feo, y a veces me decía mi mamá, no me laves la ropa, porque yo poniendo cara de tontito, con los ojitos abiertos para afuera, mugrientito, yo ganaba muy buen dinero, y sabía mendigar, y sabía cómo tratar a la gente para ganarme, con una caricia, con una mirada, con un gestito, yo ganaba plata, y había aprendido a mendigar ganando muy buen dinero, mendigando con carita de tontito.
Y lo había aprendido, cada uno aprende a sobrevivir como puede. Por eso los mecanismos de defensa, muchas veces, cada uno aprende a sobrevivir en el entorno. Unos sobreviven mintiendo, otros sobreviven durmiendo, otros sobreviven comiéndose todo, otros sobreviven, cada uno desde sus heridas sobrevive a la realidad que le toca vivir. Unos son mendigos, por eso, ¿cuántas mujeres son mendigas de los maridos? ¿Cuántas chicas mendigándole al noviecito porque ya lo voy a cambiar? Sí, lo vas a cambiar, querida, dentro de unos años por el vecino. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui descubriendo tanto dolor. ¿Y qué pasó con mi vida? En ese retiro descubrí un Jesús cercano, pero tan cercano, que me di cuenta que Él quería meterse en mi realidad, que se quería meter en mi vida y que Él me quería sanar. Y que Él me quería sanar los grandes vacíos que yo tenía en el corazón. Que Él me quería sanar las grandes tristezas que yo tenía en mi corazón. Me acuerdo que en la primer misa todos cantaban y oraban. Y gente, como cada uno de nosotros estamos acá, cantaban y oraban. Y yo estaba en ese retiro. Pero yo estaba en un rincón mirando el espectáculo. Era un bonito espectáculo lo que ellos daban. Hasta que cuando el cura empieza a hacer una oración de sanación, a mí se me abrió interiormente, no me pregunten cómo, pero se me destapó una catarata de recuerdos. Me empecé a acordar, por ejemplo, de cuando mi papá se fue de la casa y no nos dio de comer por mucho tiempo. Me empecé a acordar de las veces que yo necesité a mi papá. Y yo no quería llorar porque yo sabía que los hombres no lloran, menos en la iglesia. Va a ser un espectáculo en la iglesia. Me empecé a acordar de mi mamá muchas veces trabajando, enojada. Me empecé a acordar de cuando teníamos que ganar plata para comer y juntar las moneditas. ¿Cuántas veces me tocó acostarme sin comer? Me empecé a acordar de cuántas veces me acordaba de mis amigos que me hablaban de sexo, pero me hablaban de obscenidades, de cosas morbosas. Y ese fue mi mundo interno de adolescente, porque yo no tuve un papá que me dijera las cosas como tienen que ser. Una ausencia muy marcada de papá. Me empecé a acordar cuando mi papá se burlaba de mí y me decía, que estás flaco, ¿no? Quédate con tu mamita y vas a ver cómo vas a seguir de flaco. Me empecé a acordar de tantas cosas que no vienen al caso contar. Me empecé a acordar de cosas que me partían el alma. Y empecé a llorar en esa misa. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Hasta que me acuerdo que terminó la misa y todos se iban a dormir y yo no me podía levantar de la silla. ¿Viste cuando a alguien se te mueve todo, que te duele el alma y que además una paz te entra tan profundamente? Me acuerdo que todos se iban a dormir porque dormíamos, era una especie de hotel. Abajo eran las charlas, arriba, a los costados los comedores y arriba los dormitorios. A mí me tocaba dormir en el tercer piso. Entonces cuando me tocaba dormir allá, ¿cómo iba a ser yo si era una paz que me había entrado? Que yo no entendía qué era, pero era como una sensación. Alguien se me metió, decía yo. Algo se me metió. Era una paz que me llenó, que me serenó, pero que me hizo explotar todo el dolor reprimido. Ahí estaba la clave. Y empecé a llorar. Terminó la misa y todos se iban a dormir y me acuerdo que aquel cura que estaba ahí se me acercó, se me sentó al lado y ahí yo en un papelito había anotado mis enfermedades: gastritis, insomnio, estrabismo, dolor de garganta, pierna izquierda. Repito: estrabismo, ojos para un lado, un ojo para el otro lado. Ese es un mensaje de claro que pagues la cuenta. Pónganlo en silencio los celulares, por favor. Dolor de garganta, vivir con anginas, vivir enfermo. Y en realidad al tiempo vengo a descubrir qué era el dolor de garganta continuo. Era toda la rabia y la bronca reprimida que estaba acá y que no saltaba. Al tiempo vengo a descubrir que el estrabismo era miedo al futuro. Y era tal el miedo al futuro
que prefería desviar la mirada para no mirar el futuro que me esperaba, porque los hijos de padres separados, quieran o no, le tenemos tanto miedo al futuro, porque los que somos hijos de padres divorciados y con mucha complicación, somos las personas más inseguras que existen sobre la vida, sobre la tierra. Los hijos de padres separados le tenemos consciente o inconscientemente terror al futuro. ¡Ja! Terror. Los hijos de padres separados, todo lo que empecemos nunca lo terminamos. Y vivimos empezando de todo y nunca terminando nada. ¿Por qué? Porque los hijos que crecimos sin la unión de la mamá y el papá juntos, somos personas que también tenemos una gran facilidad para inventarnos enfermedades, para tener una mente dispersa y para vivir huyendo. Los hijos de padres separados tenemos cada mambo que hasta que el Señor nos sane, por eso uno va encontrando cuántos chicos no concluyen nada o cuántos chicos que viven en pareja y viven porque no pueden tomar decisiones. Los hijos de padres separados estamos tan heridos por dentro que no podemos tomar decisiones frente a la vida. Y todo nos cuesta el doble de lo que le cuesta a aquellos que bien o mal crecieron con una mamá y el papá que tal vez fueron complicados, tal vez no, pero tienen una armonía emocional totalmente diferente a los que somos hijos de padres separados. No digo que levanten la mano, pero ¿cuántos aquí somos hijos de esta situación? Así como los que crecieron sin un papá al lado, aquellas personas que crecieron sin un papá al lado, llámese que se murió, llámese que me abandonó, que soy hijo de madre soltera, llámese que es un papá que estaba presente, pero de cuerpo presente, pero uno que no hacía nada más que chupar y chupar y chupar. O un hombre, era tan bueno que la mujer le decía, sentate en la otra silla. Bueno. Ese tipo de papá genera a las personas inseguridad e inestabilidad emocional. Y aquellos que crecimos sin caricias de mamá, somos personas que no sabemos discernir el amor. Cuánta herida, ¿no? Pero bueno, yo no vengo a hablar de esas heridas, así que no vengan a sanarse por ese lado. ¿Qué pasó? Me acuerdo que el cura se me acercó y yo le mostré el papelito que decía gastritis. ¿Por qué gastritis? Hecho pedazo el estómago de los nervios que me fui tragando. ¿Por qué la pierna izquierda? Yo vivía con dolor de la pierna izquierda, la pierna izquierda, la pierna izquierda. Mi mamá siempre me llevaban al médico, buscaban de todo, nada había. Y al tiempo vengo a entender que el cuerpo está partido en dos. La parte izquierda es del papá, la parte derecha es de la mamá. Entonces las enfermedades en las partes izquierdas tienen que ver con el papá. ¿Por qué tanto dolor de pierna izquierda? Porque yo no había sanado nunca el abandono de mi papá. Entonces en aquel retiro el sacerdote aquel me hizo una oración y me dijo, Gabriel, perdona lo que te tocó vivir. Porque perdonar significa hacer un camino a la aceptación. Pero hasta que vos no perdones, tu corazón está cerrado, enojado y duro. Y me acuerdo que él me dijo, perdona, Gabriel. Y yo decía, padre, ¿y cómo lo hago? Porque yo me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Y él me dijo, Gabriel, él me decía Gabriel, yo decía, ¿cómo me conoce el cura? Por un cartelito que yo tenía acá que decía Gabriel. Y él me dijo, perdona, Gabriel, perdona a tu papá. Y él mismo me fue guiando y me dijo, perdonalo al papá porque te abandonó. Yo decía, ¿cómo sabe este? Perdonalo porque te abandonó, perdona a la mamá, perdona lo que te tocó vivir. Y él me fue animando a que yo sacara afuera mi bronca contra mi papá, contra mi mamá, contra los tíos, porque yo crecí escuchando unos tíos Rinaudo que hablaban de mi mamá que era una negra y crecí escuchando a los tíos Guzmán y a toda la familia Guzmán que los gringos del campo, los Rinaudo, eran unos gringos que no comían huevo para no tirar la cáscara. Y así crecí con tantas atrocidades familiares. Y ese día Jesús se cruzó en mi camino y me empezó a hablar de un reino nuevo. Y de un reino que me fue enamorando. Y de un reino que se me presentó tal cual era. Y que se me reveló tal cual era. Y me acuerdo que aquel hombre santo me habló de que yo perdonara mis fracasos. Tenía 19 años y que perdonara al papá, y que perdonara a la mamá, que perdonara a los tíos.
Me animó a que perdonara a Dios, porque Él me decía que inconscientemente uno culpa a Dios. ¿Dónde estuviste, Dios, cuando yo más te necesité? ¿Dónde estuviste? Porque mi pregunta era siempre esta. ¿Y por qué aquellos viven todos bien? ¿Por qué cuando piden un forro para el cuaderno en la escuela, o una cartulina, o una hoja de Canson, todos llevan y yo no podía llevar nunca nada? ¿Por qué aquellos llevan semicírculo? Yo nunca tuve el semicírculo. ¿Por qué aquellos cuando llaman a reunión de padres viene la mamá y el papá y a mí nada? Y lloré, me acuerdo que yo lloré, porque es cierto, yo estaba enojado con Dios. Y estaba enojado con Dios porque ¿qué hizo Dios conmigo? ¿Por qué me dio esa familia? ¿Por qué me dio ese entorno? ¿Por qué no me dio lo que yo siempre anhelé, una familia junta? ¿Por qué no me dio mi mamá y mi papá juntos, aunque sea viviendo en el campo, perdido en la nada? Pero yo deseaba mi familia. Y me acuerdo que el cura me dijo: Gabriel, y perdónate a vos mismo por el dolor más grande que hay guardado en tu corazón. Y él me dijo: perdónate por no tener familia. Y yo me acuerdo que ahí a mí se me rompió el alma, porque yo nunca me había dado cuenta, tenía 19 años, nunca me había dado cuenta que el dolor más grande que yo tenía en mi corazón era no haber tenido familia. Y que el dolor más grande de mi corazón era: yo no tuve familia, porque lo que tuve fue un invento de golpes, de gritos, de policía, de tener que acompañar a mi papá y de tener que decirle al abogado lo que mi papá me decía: decir que tu madre mete hombres a la casa. Y yo tenía que mentirle para que mi papá no se fuera a enojar. Pero después mi mamá también me decía: vos tenés que decirle que tu padre hace tal cosa. Yo tenía que ir y decir cosas que no eran ciertas. Y a mí me tocaba denunciar a mi papá muchas veces porque me presionaban. O me tocaba hablar y a veces ponerme firme, pelear contra la miseria de lo que un divorcio trae. Y fue tan fuerte ese encuentro con Jesús que yo me acuerdo tanto que esa noche yo lloré en la panza. Yo nunca había llorado en los brazos de un hombre, nunca había llorado en la panza de un cura, pero ese día lloré. Esa noche, 18 de enero de 1994, lloré en la panza de aquel cura y él me dejó llorar y yo lloré porque lloré la peor de mis tristezas. Y era como que Jesús iba para sanarme, él tenía que sacar ese dolor. Y fue tan fuerte para mí esa experiencia, porque yo descubrí a un Jesús sanándome, a un Jesús vivo, y descubrí una iglesia viva y no una iglesia de religión que había que cumplir. Y fue tan cercano para mí que fueron 6 días de retiro, pero esos 6 días se cantó tantas veces: dame do. Creo que es en do. Se cantó tantas veces una canción que yo la canté y la canté y la canté y la canté. Y yo sentí que esa canción se hizo para mí y mucho tiempo la canté, que dice así: quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es fiel, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. ¿Saben? Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió.
Y yo me acuerdo que ese 18 de enero me fui a dormir esa noche y por primera vez, después de 8 años, dormí como chancho. Bueno, nunca había dormido un chancho, pero dormí tanto. Fue una paz que me inundó porque alguien se me metió adentro. Alguien se me metió adentro. Yo decía, alguien se me metió adentro. Alguien se me metió adentro. Fue tan fuerte esa paz que me inundó. Fue tan fuerte que al tiempito la gastritis desapareció, al tiempito el dolor de piernas comenzó a cesar. Fue tan fuerte que la garganta, todas esas anginas, esa placa, ese vivir con el Benzetacil, 2.400.000, el vivir inyectado, el vivir, se terminó. Porque el Señor me había sacado de adentro lo podrido que había adentro. Al tiempo, todos me decían, Gaby, pero qué curioso, fíjate los ojos cómo se te acomodaron. Visiblemente en el pueblo todos me conocían como el bizcocho. Y fueron ubicándose, y fue acomodándose, hasta, bueno, quedar bonito así como me ven hoy. Y Jesús me sanó. Y Jesús me sanó de tal forma, pero de tal forma me sanó Jesús, que yo volví y comencé a predicar cuando era una vergüenza. Imagínate mi papá. Me acuerdo que mi papá me decía, mi papá hasta el día de hoy me dice Gabucho, pero por favor te lo suplico, por el honor del apellido, no hagas esas cosas, no hagas eso, un Reinaudo jamás haría una cosa así. Y yo me acuerdo que yo lo miraba y tenía que inventar 1000 formas para salir a evangelizar casa por casa. Y me acuerdo que me prohibía mi papá por un lado, mi mamá me decía, pero me da vergüenza, ¿qué quieres que te diga? Eso es la vergüenza de mis hijos, ¿cómo puede ser que hagas eso? Quédate acá, anda a trabajar, hace horas extras, pero no salgas a hacer esas cosas, por favor, sos la vergüenza de la familia Guzmán, sos la vergüenza de la familia Reinaudo. Mi papá me decía, jurame que no vas a ir más, y me obligaba, y yo le juraba, total, si después yo sabía que lo iba a hacer por otro lado, pero era tener que pelear contra toda una estructura familiar que era la vergüenza. ¿Cómo? Y poco a poco seguí, y mi papá me decía, por favor, alejate de eso. Y yo le hablaba de Jesús, me decía, no me lo nombres, no me hables de esas locuras. ¿Quién te inculcó eso? Si nosotros no te lo hemos enseñado. Y yo le hablaba de Jesús, me habían prohibido hablar de Dios en la casa, me habían prohibido bendecir la mesa, me habían prohibido todo lo que fuera una estampita, todo. Este está sufriendo de delirio místico. No puede ser. Me acuerdo que mi mamá una vez entró al dormitorio y yo estaba de rodillas en la cama porque yo lo tocaba, yo lo vivía, yo lo sentía. Y mi mamá entraba y me decía, qué vergüenza. Cerraba la puerta y me acuerdo que era la vergüenza social. Y por años seguí, y cuando tenía que ir a algún lado yo decía que me iba por la fábrica, o decía que me iba por la facultad, o decía que me iba a hacer un curso. Entonces cuando yo decía que iba a hacer cursos de repostería estaban chochos. Y por tiempo no podía hacer muchas cosas, hasta que al tiempo fueron aceptando. Ya mi hermana entró ella, ya mi mamá entró ella, y ya mi mamá le predicaba a sus amigas, no crean en el horóscopo, porque el horóscopo no es de Dios. Y ya mi mamá fue aceptando que sacáramos todos los elefantitos de la buena suerte, las brujitas, las bolsitas de la abundancia. Y mi mamá comenzó a aceptar que todo eso fuera saliendo y que fuéramos dejando entrar a Dios. Y poco a poco Dios fue metiéndose en la casa y Dios fue trayendo una paz, porque el Señor me sacó a mí de esa familia destrozada y me levantó de ahí y me llevó y se me reveló y Él me puso de nuevo en la familia y me tocó traer a mis hermanos y atraer a mis hermanos a Dios y anunciarle a mi familia que el reino de Dios estaba cercano. Pero me costó un Perú, y cuando tenía que salir los primeros tiempos a predicar, me acuerdo que mi mamá me lavaba la ropa, ha tenido yo también, y a veces llegaba la hora de viajar y no tenía nada listo, porque a propósito me lo hacía. Y poco a poco yo tenía que ir a la facultad, volver, prepararme, lavarme la ropa para venir tal vez y venir a predicar acá. Yo creo que vine una de esas veces a predicar a San Miguel con todo en contra. Hasta que al tiempo ya salí a predicar y eso a mí me ayudó muchísimo, porque yo soy de los que jamás puedo decir mi mamá me preparó la ropita con la que tenía que venir, con los 2 calzoncillitos, el pantaloncito y la camisita. No. Solo me tenía que hacer todo. Y hasta el día de hoy, muchas cosas solo me las he tenido que luchar, pero me las he tenido que ganar. Y si llevo tantos años predicando,
Solo he ido haciendo camino y he descubierto que el Señor solo me fue llevando y me fue dando toda una mirada con la familia en contra, con los primos en contra, el mariconcito, acá viene el sacristán, el mariconcito. Sin embargo, hoy por hoy tengo la gracia de haber predicado en 49 diócesis de la Argentina, haber predicado, si son 23 provincias, haber predicado en 21 provincias. Tengo la gracia de haber conocido toda la Argentina, menos Formosa, toda la Argentina la conozco. ¿Puedo decir que he predicado desde La Quiaca a Ushuaia? Sí. ¿He predicado en casi toda Latinoamérica? Sí. ¿Me conozco Latinoamérica toda? ¿Y he predicado? Sí. He predicado en Europa, en Egipto, parte de África, y he predicado en Tierra Santa, Asia. O sea que llevo predicando en cuántos continentes. Y cuando he querido ver, por ejemplo, este año, yo ya tengo mi agenda dada hasta el 23 de diciembre. Ya está todo dado. Desde hace 7 años, el 29 de abril, va a ser 7 años que renuncié al trabajo para dedicarme exclusivamente a predicar que Jesús está vivo y que el reino de los cielos está cerca y que sana. Acá me tiene. Y esta ha sido la realidad que hoy por hoy me ha tocado vivir y experimentar. Un Dios cercano, un Dios palpable, un Dios vivo. Un Dios al que lo he predicado en capillitas, un Dios que lo he predicado en colegios, abajo de un árbol, un Dios que me ha tocado predicarlo en lugares tipo el Luna Park de Buenos Aires, un Dios que me ha tocado predicar en catedrales, un Dios que me ha tocado predicarlo en lugares donde yo jamás me imaginé. Yo soy del campo. Hoy estaré un poquito más culto, más fino, pero soy un campechano cualquiera porque yo vengo de ahí. Esa es mi realidad. Pero yo fui descubriendo cómo Jesús se me fue revelando y cómo Jesús me fue llamando a este servicio, de orar por tanta gente y de animar a las personas a que Jesús sana la realidad familiar, porque a mí me sacó de una realidad complicada, porque a mí me tocó Jesús. Y se me fue revelando en la palabra, sí. En el año 2000 ya la cosa en la casa había empezado a aceptarlo. Poco a poco fueron aceptando, ya no era la vergüenza. Pero yo nunca me olvido que en el año 2000 fue el año del jubileo. Yo tenía 23 años, en el 2000 tenía 24, 25. Me acuerdo que en el año 2000 me había hecho un propósito de ir todos los días al Santísimo. Pero teníamos, en la parroquia, nos habían mandado un sacerdote que estaba estudiando maestría en comercio exterior, nada que ver con la iglesia, ¿no? Y un hombre con mucho conflicto, entonces él entró y cortó cabeza con un montón de cosas. Entonces después me había prohibido a mí porque era muy de ir todos los días a la iglesia y no era bueno estar todo el tiempo en el Santísimo, no era bueno, entonces me había prohibido. Entonces, hablando con otro cura, me decía, ¿y no tenés un árbol cerca? ¿No decís vos que tenés un corral al lado del pueblo? Sí, le decía. Entonces andate abajo los árboles, me dijo. Andate. Entonces me iba con la Biblia. Yo me acuerdo que todo el 2000 para mí fue un tiempo muy fuerte, porque yo me iba los fines de semana debajo del árbol, y aquel árbol, un algarrobo grandote, había justo un tronco caído. Yo me sentaba ahí, y me iba con la Biblia, y oraba, y leía, y me había agarrado la costumbre de agarrar un libro, y leerlo, y meditarlo con la Biblia. Todo el 2000 lo había hecho así. En el año 2001 me eligieron para predicar el Encuentro Nacional de Jóvenes, de todos los jóvenes de la Argentina en la Renovación, y a partir de ahí se me abrió toda la Argentina. Pero yo siempre digo que el 2000 para mí fue un año que me marcó con la palabra. Yo quiero animarlos ahora a que brevemente tomemos cada uno su Biblia, porque los que trajeron la Biblia son los que se van a sanar. Hace una hora que estoy hablando.
Tomamos solamente un versículo y vamos al descanso, porque hace una hora que estoy hablando. Y ya están cansados. Vamos a buscar el Salmo... A ver, levanten la Biblia, como para tener una idea cuántas Biblias hay. Qué pocas. A ver, levanten la mano los que vinieron sin Biblia. Levántenla la mano. Levantala, no te hagas la pícara. Encima de vieja mentirosa. A ver, ¿cuántos vinieron sin Biblia? Levanten la mano. ¿No les da vergüenza venir sin Biblia? ¿Te da vergüenza? ¿A vos te da vergüenza? Y bueno. ¡Ay! Justo te hiciste adelante sin la cabeza. Se cayó la estación del Vía Crucis. Una vez estábamos en un encuentro y había una mujer que todo lo que yo iba predicando se reía y se reía y se reía, se me burlaba. Entonces yo seguía predicando, yo decía, andás a ver qué estaré diciendo que a esta se le está moviendo la estantería, pero como no quiere mirar su historia, se me burla. Al rato me doy vuelta así y veo que un cuadro hizo así. ¡Tac! Entonces yo vi que cayó y sentí, ¡ay! Miro así, se le había caído el cuadro en la cabeza. Yo decía, ¡ah! ¿No querés aceptar al Señor? Tomás. Acá, el que no quiere aceptar al Señor, se le cae un ventilador en la cabeza. O por la buena o por la mala, entra. Bueno, solamente vamos a tomar un pasaje, Salmo 27, entre paréntesis 26. Si no saben buscar, no se hagan problemas, yo me acerco hasta ustedes y les ayudo a buscar. Salmo 27, entre paréntesis 26. Salmo 27. ¿Encontraron? ¿Alguien no encontró? Levante la mano. Bueno, vamos con la primera y vamos a tomarnos un descanso, porque tienen una cara de cansado o tienen una cara de viejas, no sé. El Salmo 27 lo escribió el rey David. Ustedes saben que el rey David tenía un grupo de esposas, de mujeres. Entiéndase, el rey David tenía 732 mujeres. O sea que tenía 732 suegras. Si algunos no pueden con una, imagínate. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito, dijo una vieja que se sentó en un hormiguero, pero ¿qué pasó? El rey David tenía 730, yo no me acuerdo la cifra exacta, creo que 732 mujeres, un harem de 732 esposas. Pero a él le había gustado otra, el pícaro, y a esa que le gustó, donde puso el ojo, puso la bala. Entonces, el marido de esta mujer era uno del ejército del rey David. Entonces, no sé cómo inventaron todo, y se inventó de tal forma todo que el rey David tuvo un encuentro con la mujercita aquella. Curiosamente, la mujercita aquella queda embarazada. Y el rey David se quería cortar las orejas, por no decir otra cosa. ¿Qué hacía con la mujer embarazada si no era su esposa, si estaba el marido era del ejército del rey David? Entonces, ¿qué hizo el rey David? Inventó algo. Una de las guerras lo llamó a él, le dijo, ¿te animás a defender a tu rey? Y entonces el cacho le dijo, claro, mi rey, yo te voy a defender en todo. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso en la línea de fuego. Los primeros en batallar, ¿quiénes eran? Él. Le dijo, ¿sos capaz de defender al rey? Claro, le dijo el cacho. Entonces el cacho contento se puso adelante. ¿Y qué hizo? Fue adelante y primer lanzazo que largaron, lo mataron. Entonces el rey David tapó todo y se quedó con la mujer y el niño ese. Pero ese niño
trajo tanto problema y aquella situación le trajo tanto problema que el rey David después escribe el famoso salmo: perdón, Señor, por tu gran misericordia borra mi culpa. Pecador me concibió mi madre, el Salmo 51. Pero en otro momento, no está ordenado, los salmos no están ordenados, pero el Salmo 27 es fruto de una experiencia de Dios. ¿Por qué comencé contando mi experiencia de Dios? Para llegar al Salmo 27. Porque en el Salmo 27 dice la palabra, verso 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Es decir, ante las dificultades y ante los problemas de la vida, uno toma de manera diferente la realidad cuando uno ha hecho experiencia de Dios. Mientras uno no haya hecho la experiencia de Dios, uno vive la vida equivocadamente. Hasta que uno no haga la experiencia de Dios. Yo pienso, ¿no? Por ejemplo, mi mamá murió hace 4 años atrás de un infarto. Tenía 55 años cuando se murió. Y mi mamá estaba sana, se había hecho todo un chequeo general. El jueves le habían entregado el chequeo, que todo estaba bien. El domingo se murió. Y yo me acuerdo que yo pensaba esto, ¿no? Si a mí con Dios, porque estoy cerca de Dios y estoy predicando, se me hace difícil, ¿cómo será para las personas que están sin Dios? Si con Dios es difícil, sin Dios, cuánto dolor. Por eso ustedes, tal vez chicos, una familia, o cada uno de ustedes, que venimos de familias tan hecha percha, como decimos en San Luis, y venimos a veces sin Dios. El dolor es mucho mayor que cuando uno tiene a Dios, porque hay alguien que te sostiene. Porque no se trata de un sostenimiento de decir yo soy muy católico, porque hay mucha gente que dice yo soy muy católica, pero esos discursitos, en los momentos que las papas queman, no sirven. Las papas queman y los discursitos se derriten. Yo soy muy católico. Yo estoy en un colegio de monjas. Yo estoy en un colegio de curas. Yo soy re católico. Pero cuando las papas queman ante un cáncer, ante un divorcio, ante una infidelidad, ante un SIDA, Por eso llega momentos que las personas se desorientan, porque falta lo que el rey David tenía. Para el rey David llegar a decir, el Señor es mi luz y mi salvación, él se para airoso y triunfal, pero por una certeza interior. La experiencia de Dios te da certeza interior. La experiencia de Dios te genera interiormente una seguridad tal que te da certeza frente a la realidad. Y el rey David, ¿qué sale diciendo? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Es decir, ¿a quién le puedo tener miedo? Si todo es de Dios. Si nada de lo que me pasa va a ser para mal. Todo va a ser para un bien. Yo hago una mirada de mi realidad hoy y con esto termino porque están cansados. Hago una mirada. Yo hoy le doy gracias a Dios que mi mamá y mi papá se hayan divorciado. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá haya tomado la decisión de cortar. Yo hoy le doy gracias a Dios de haber pasado hambre. Yo hoy le doy gracias a Dios el haber tenido que estar horas en los calabozos, en la policía, en la comisaría, detenidos. Yo hoy le doy gracias a Dios por la vergüenza que me tocó vivir en la infancia. Claro que yo hoy, a mis 37 años, le doy gracias a Dios de que nos morimos de hambre y que comíamos papa con fideo y el otro día fideo con papa. Claro que le doy gracias a Dios, porque hoy, frente a la vida que me toca llevar, yo sé que con mucha libertad hoy puedo dormir en una cama espectacular y mañana puedo dormir en un colchón que me toca el suelo. Y pasado me lleno de piojos. Y en otra casa me sirven de comer estilo gourmet. Pero con una alegría, siempre me preguntan, ¿qué no te gusta? Me morí de hambre cuando era chico, entonces hoy como todo, y saca la mano porque también te morfo la mano. No sé, si me preguntan, ¿qué no me gusta? Yo no sé qué no me gusta. Todo. Viste que hay algunos que separan el pimientito, otros la cebollita, otros separan no sé qué, otros... Yo nunca separé, porque la vez que había me lo tenía que comer. Y hoy por hoy, a mí me da una mirada en la vida, lo que me tocó vivir,
Y le doy tantas gracias a Dios, porque si yo hoy estoy dedicado a predicar la palabra, porque si yo hoy estoy dedicado a hacer lo que estoy haciendo, esto me lo dio la bendita escuela de la vida. Y concluyo con algo. Jesús, para predicar, dice la Biblia que tenía unos 30 años. ¿Cuántos? Tenía unos 30 años Jesús. Y cuando Jesús tenía unos 30, no decía que tenía 30 exactos. Para la quiniela tenía 33. Esos son versos. Tenía unos 37, 38 años cuando murió. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús empieza a predicar, en aquel tiempo a la mujer no se la tomaba en cuenta. A la mujer no se la consideraba. A la mujer, cállate la boca. Y si venía el marido caminando y la mujer venía de frente, seguí caminando y no la mires. La mujer no estudiaba. La mujer, nada. Lava los platos, cocina y cuida a los niños. Y cállate. Era una cuestión cultural. Y cuando Jesús comienza a predicar, empieza a darle a la mujer un sentido que nadie le daba en ese tiempo. Porque en su Nazaret, Jesús creció con una mamá que le dio un valor diferente a la mujer. Porque en el Nazaret que Jesús vivió, la familia tenía un valor diferente. Porque en Nazaret Jesús aprendió a valorar la vida de una forma muy diferente a lo que comúnmente la gente valoraba. El Nazaret de Jesús fue un Nazaret tan sano que cuando salió al mundo hablaba de su Nazaret. Cuando uno, su Nazaret, no lo tiene sano, en la realidad que le toca vivir hoy, anda chuceando a medio mundo. ¿Qué quiero decir con esto? El tiempo de tu familia, ese tiempo de la mamá, del papá, de la niñez, si no está curado, hoy sea la edad que sea, o te preparás para hacer un fracaso, y ustedes están a punto, y entiéndase, a punto de dar el cambio, o prepararse para ser igual que todos. Yo sé que en Buenos Aires no pasa, pero yo veo las chicas de mi pueblo, todas embarazadas. Mi sobrina de 13 años, y mi hermana cuidándola por detrás todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque va a ser una más del montón. Yo el otro día la llevaba y le hablaba. A la tarde yo les voy a dar un testimonio de lo que estamos viviendo familiarmente. Pero también yo la hablaba y yo le decía, Agustina, ¿vos querés ser igual que todas o querés ser diferente? Y ella me dijo, tío, vos fuiste diferente. Yo también quiero ser diferente. Oh. Yo me sentía ancho. Entonces, hasta que uno, su Nazaret, no lo tiene sano, se provocan muchas inestabilidades en la persona a lo largo de la vida. ¿Cuántas familias fracasaron porque el Nazaret no estaba sano? ¿Cuántas personas depresivas hoy porque su Nazaret está herido? ¿Cuántas personas sufriendo miles de fracasos porque su historia familiar no está curada? La pregunta sería, para terminar, ¿cómo está tu Nazaret? Si hicieras una mirada a tu pasado. Yo les conté mi Nazaret cómo estaba, hecho pelota. Pero de ahí me encontró el Señor y desde esa realidad hoy me puso a servirlo. ¿Cómo está tu Nazaret? La mamá, el papá, el tiempo donde te formaste para llegar a hoy. Tal vez yo viví con mi mamá 30 años, me fui a los 30 de la casa. Pero esos 30 años fueron de mucha dificultad en muchas cosas. A la tarde voy a contar algo. Pero todo ese tiempo fue un tiempo de dolor, pero que el Señor me fue sanando y hoy me pone a servir y a predicar su palabra. Concluyo. ¿Tu Nazaret necesita sanación? ¿Quién necesita sanación? Levante la mano el que no quiera sanar nada. Están apurados, ¿no?
mate dulce, no me dio más ningún mate, se enojó, se resintió. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla en la cabeza. El que se pone de pie, el Señor no lo sana. El que se pone de pie, el Señor no lo sana. Al que se pone de pie, el Señor no lo sana. ¿Vamos a hacer una oración de sanación? Che, ¿están contentos? Pero cambien esa cara. Vamos a hacer una oración de sanación, no les voy a cobrar la entrada. Vamos a cantar. ¿Ahí dónde estás? Al que está de pie, el Señor no lo sana. Hermanos, chicos, tal vez ustedes no entienden por qué están acá adentro. Yo tampoco entiendo por qué están ustedes acá. Pero ahí donde están, yo los animo a que cerremos los ojos. ¿Por qué cerrar los ojos? Cerrar los ojos es para no distraernos y poder mirar hacia adentro, en el corazón, y poder mirar tu Nazaret que está hecho pedazos. Y poder dejar que el Señor restablezca tu Nazaret. Que el Señor restablezca ese tiempo fuerte de tu niñez, ese tiempo fuerte de una sumatoria detrás otra sumatoria de situaciones que no han sido todavía curadas. Entonces, cerrá tus ojos. Vamos a hacer una oración de sanación. Y vamos a ir abriéndole el corazón a Jesús para que entre a sanarnos. En esta mañana, Jesús, yo quiero presentarte cada una de estas mujeres, jóvenes, adolescentes, adultas. Quiero presentarte cada uno de estos chicos, hombres, adolescentes, jóvenes. Cada uno de nosotros aquí estamos reunidos con una realidad que sí necesita sanación. Cuánta necesidad tenemos en nuestro corazón de paz. Cuánta necesidad, Señor, de que vengas a mirar nuestro pasado, y así como el rey David, poder decir en algún momento de nuestra vida: el Señor es mi luz y mi salvación. Es decir, aquel que ilumina mi pasado, aquel que me salva de situaciones que ni yo puedo salir de eso. ¿Cuántos de los que aquí estamos, Jesús, crecimos al lado de una familia deteriorada por 1000 situaciones diferentes? ¿Cuántos de los que aquí estamos nunca hemos podido superar la muerte de ese ser querido? ¿Cuántos de los que aquí estamos no hemos podido, Jesús, descubrirte presente en nuestra vida? Al contrario, es una tras otra y viene otra encima. En esta mañana te presento cada uno, desde los más jóvenes al más adulto, aquella que necesita que tu amor se meta, ordene, restablezca y sane. Sin ti no puedo
Decirle, Señor Jesús, decí conmigo, lleva tus manos a tu corazón y en voz alta decí conmigo, Señor Jesús, yo te doy permiso para que entres a mi vida y me transformes y me des una nueva mirada. Toma lo que está herido en mi corazón, toma lo que está sangrando, toma lo que está destrozado, toma las durezas de mi corazón, toma mi realidad, toma aquello que me duele tanto, toma aquello que está oculto a mis ojos y sé tú mi luz y sáname, Señor, para que yo pueda experimentar que tú estás conmigo en mi realidad, en lo que tengo, en lo que soy. Toma, Jesús, este hoy de mi corazón, que me educa y me hace ver la vida, que muchas veces me hace ver la vida atado, no con libertad. Jesús, extiende tu mano y sáname por dentro. Extiende tu mano y sáname, Jesús. Jesús, ven a mi corazón. No te quedes con la boca encerrada. Ora, pedí. Hoy quiero sanarte. Vos tenés que abrir la puerta. Por eso decirle, te doy permiso, Señor, para que entres, para que vengas, para que me transformes. Yo te doy permiso, Señor, para que me llenes de paz. Toma mi realidad enferma, mi realidad cerrada, bloqueada, herida. Yo te necesito, Dios. Necesito que tu amor descienda en mi corazón, dándome una nueva mirada, dándome un nuevo toque. Jesús, dame tu paz, dámela, Señor. Tu mano derecha en el hombro del que tenés sentado ahí a tu derecha.
Y ahí con tus manos tocando el de la derecha, decirle: Señor Jesús, llená de tu paz su corazón, llená de tu paz su vida, hace que su corazón reciba la plenitud de tu amor, hace que su corazón se llene y se inunde de esa paz nueva que transforma y que restaura. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Gracias, Jesús, por lo que continuarás obrando en su corazón. Llená de paz su corazón. Gracias. Sana, Jesús, y llena de tu paz. Al revés, así como lo hicimos, al revés. Señor, dale tu amor, que entre a lo más íntimo de su corazón, que la plenitud de tu espíritu penetre lo más íntimo en su corazón, que reciba esa vida nueva y que todo su ser sea iluminado a tu manera y a tu tiempo. Toca su corazón. Gracias por lo que estás haciendo y continuarás obrando para tu gloria. Amén, Jesús. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie antes de irnos al descansito. Dale al que tenés a tu derecha, al que tenés a tu izquierda, un fuerte abrazo de la paz de Jesús. Compartí esa paz que Jesús nos está regalando. No tengas vergüenza de darle la paz. En un fuerte abrazo, que Jesús entre con su paz llenando su corazón. Dale un abrazo al de adelante, al de la izquierda, al de la derecha, al que está atrás tuyo también. No dejes de pasar esa paz que sana, la paz de Jesús, que ya está aquí en medio nuestro. Con su alegría, con su sanación, alabado